mi nombre es Karen Michelle Guzmán Campos y esta es mi experiencia en el aula multigrado. Mi jornada de prácticas me tocó realizarlas en la escuela Onofre Torruco. Esta se encuentra en la ranchería Emiliano Zapata, en un contexto rural, aunque es relativamente pequeña, cuenta con los servicios necesarios para prestar los servicios educativos a los alumnos. Al interior del aula multigrado me tocó trabajar con alumnos de segundo y tercer grado, que pudo resultar desafiante al principio al encontrarme con alumnos con distintos niveles y estilos de aprendizaje para poder encontrar esas actividades en común que me ayudaran a lograr mi objetivo. Pero conforme pasaron los días en mi jornada, trabajar en el aula multigrado no solo fue un trabajo gratificante, sino me ayudó a rescatar áreas de oportunidad en las cuales tengo que hacer hincapié en mejorar y progresar para ofrecer una enseñanza de calidad y efectiva. Asimismo, de esta práctica me llevo un trabajo especial y un reto memorable que llevé en trabajar con un alumno con discapacidad visual. Nunca me había encontrado en la posición de tratar con un alumno con ella, y este trabajo me llevó a buscar estrategias, implementar actividades para él según su necesidad y según sus gustos, el enfocar mi atención específica para lo que a él le gustaba, para lo que él le llamara la atención con sus otros sentidos, y más allá del trabajo educativo con el alumno, poder conocer a su comunidad en donde pertenece y que sus talentos a través de sus otros sentidos se puedan potencializar. Es una experiencia gratificante que como docente en formación me llena de gusto haber vivido. Es por ello que el trabajo en esta aula multigrado es memorable y gratificante, el poder llevarme de ella aciertos y errores que contribuyen a mi formación docente en este semestre. Durante este clip les compartiré mi experiencia docente practicando en una escuela multigrado. Soy Itzel Joana Hernández de la Cruz, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Rosario María Gutiérrez Esquilsen, ubicada en Villahermosa, Tabasco. Tuve la oportunidad de practicar en la Escuela Primaria Rural Federal Ignacio Zaragoza, ubicada en la ranchería Corozal, Centro, Tabasco. Es una escuela multigrado de división tridocente, es decir que hay un maestro al frente de dos grupos. En esta jornada de prácticas me tocó el tercer y cuarto grado. Durante exactamente un mes tuve la dicha de compartir con este grupo, con un total de 21 alumnos, 9 correspondiendo al tercer grado y 12 correspondiendo al cuarto grado, en su mayoría niñas. El tiempo establecido para realizar mi jornada de prácticas fue una semana de observación y 3 frente a grupo. Durante la primera semana, que consistió en observar, pude percatarme de las áreas de oportunidad que tenía cada alumno, así como diagnosticar a cada uno y ver las fortalezas y debilidades. Al principio fue un gran reto para mí porque era la primera vez que practicaba en una escuela multigrado. Sin embargo, como docente en formación tuve que romper las barreras que yo misma me había impuesto para lograr mi objetivo. Uno de los retos que yo consideraba como los más grandes era el saber cómo tenía que trabajar con el grupo, es decir, cómo atender y estar presente frente a dos grupos al mismo tiempo, por lo que las actividades diferenciadas fueron de mucha ayuda y mucho provecho para mí. La problemática principal que encontré en el grupo fue la falta de colaboración al momento de realizar actividades, por lo que el producto final de mi proyecto fue que los alumnos hicieran una revista y un periódico escolar colaborativamente. En un principio veía muy lejana la certeza de que se pudiera lograr eso, pero al paso de los días y al ir implementando estrategias pude lograrlo. Pude conseguir que cada grupo realizara su actividad, que compartieran y que respetaran cada una de las ideas de sus compañeros.
Considero que durante este trayecto, esta jornada de prácticas fue de mucho provecho para mi formación, ya que pude entender completamente todas aquellas complicaciones y más allá que complicaciones, todas aquellas desmotivaciones que a lo largo de nuestro camino como futuro maestro me voy a encontrar. Lo importante fue saber resolverlas empleando todo lo aprendido. Me llevo una grata experiencia en esta jornada de prácticas y recordando siempre que para aprender hay que equivocarnos. Hola, mi nombre es Luz Adriana Méndez López. Estuve en una escuela multigrado de tetradocente, en el cual estuve en el aula de tercero y cuarto grado. Durante esta jornada de prácticas tuve una experiencia muy bonita donde pude trabajar con ambos grupos. Al trabajar con estos grupos, la verdad se me hizo algo muy fácil, ya que fueron muy pocas actividades diferenciadas las que estuve trabajando, ya que estos dos grupos se encuentran en la misma fase y podía relacionar las actividades. Tuve algunos posibles factores que interrumpieron un poco esta jornada de prácticas. Uno de ellos era el calor, que en esta aula las ventanas no se podían abrir, el piso estaba hecho pedazos. Esto podría causar algún problema, ya que algunas veces los niños se llegaban a tropezar con el vitropiso que estaba roto, y cuando llegaba a cierta hora de la mañana los niños ya no querían trabajar por el exceso de calor que había en el aula, ya que no cuentan con aires acondicionados. De igual forma, otro factor que me afectó un poco es la falta de responsabilidad al momento de realizar sus tareas en casa, sus actividades. La mayoría de los alumnos no cumplía. Llegaba yo a revisar de 3 a 5 tareas o actividades que dejaba yo para realizar en casa, y el resto del grupo no lo entregaba. Esto igual me hacía que me atrasara un poco en cuanto a las actividades, ya que tenía que realizar esas actividades dentro del aula, por lo cual opté por no seguirle asignando actividades para casa, y de alguna manera igual me afectó en la planeación porque me iba atrasando un poco más, pero aún así logré terminar los 4 proyectos. Esto fue algo que me llenó de satisfacción porque pude cumplir con mi planeación, aunque hice algunas correcciones y algunos cambios por cualquier situación. Igual me gustó mucho la experiencia que viví durante el Día del Niño, ya que pues es una comunidad muy pequeña donde no se cuenta con tantos recursos. Pude compartir con los alumnos, llevándole algunos obsequios como helado, piñata, pelotas, que esto me emocionó mucho al ver que los niños se sentían muy felices. Otro de los factores igual que afectaban un poco en la escuela es la falta de los alumnos, ya que un día llegué a recibir tan solo 3 alumnos, y pues la maestra me comentaba que la mayoría de las veces esto sucede en el aula porque los padres deciden no mandar a los niños a la escuela. Durante mi jornada de prácticas frente a grupo me correspondió trabajar en la pequeña comunidad de Cocoyol Matías, cuarta sección. Ubicada en el municipio de Centro, esta se encuentra a un aproximado de 1 hora u hora y media del centro de Villahermosa.
Es de organización tridocente, es decir, cuenta con 3 maestros, y cada uno se encarga de una fase. Personalmente me correspondió trabajar con los alumnos de tercer y cuarto grado, los cuales presentaban rezago educativo y debido a haber crecido en una comunidad con ideales machistas, tenían ideas erróneas respecto a la educación. Sin embargo, mi docente titular, al igual que los otros 2 maestros, buscaba la manera de que desde su influencia como guía en la construcción de conocimientos del alumno, ir erradicando estas ideas erróneas en los niños y motivándolos a seguir con sus estudios y tener aspiraciones más allá de trabajar en el campo. Debido a esta problemática, acordé con mi docente titular trabajar un proyecto que tuviera como ejes la inclusión y el pensamiento crítico, por lo que bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios y empleando el aprendizaje colaborativo, así como el método de caso para aprovechar la afluencia de los grados mayores con los de tercer grado, trabajé en un proyecto sobre la desigualdad desde la redacción de notas informativas y de opinión, donde reconocimos la estructura de estos escritos, pero también se buscó reflexionar sobre el trato hacia las demás personas y la importancia de los valores y el respeto. Asimismo, se trabajó durante mi estancia en apoyar a los alumnos con rezago mediante el método de 20 días o Bacacha-DAFA, que había sido trabajado con anterioridad por el maestro y es muy eficaz. A pesar de que el periodo de trabajo era brevemente de 2 horas y media, los alumnos lograron la reflexión, se adaptaron poco a poco al trabajo colaborativo y se logró que durante mi estancia en la escuela todos participaran, siendo este un gran paso, dado que muy poco opinaban. Comenzaron a dar sus opiniones, perspectivas y reflexionando las situaciones de su comunidad y otras épocas. Se logró la colaboración mediante dinámicas que buscaban que interactuaran entre ellos, validando sus opiniones y trabajando. Una de ellas fue la telaraña de experiencias, la cual había trabajado en jornadas anteriores. Me llevo de esta experiencia nuevos aprendizajes, momentos increíbles con los niños y con las mamás de la cocina, las cuales siempre fueron muy amables y muy cariñosas. El tener mi primer día del niño como maestra y el haber dado lo mejor de mí y que rindiera frutos no solo en las actividades sino en el cariño y aprecio que mostraron tanto los niños como las mamitas hacia mi persona. También me llevo consejos de mi docente titular, áreas de oportunidad y el explorar mis habilidades sin miedo a experimentar con estrategias, técnicas y actividades que si se hacen cambios a lo largo de mi jornada solo es mejorar, no fallar. En mi experiencia como practicante en una escuela multigrado, trabajé en un entorno educativo único que combina a los alumnos de diferentes grados en un mismo salón de clases. Este desafío, que en un principio parecía abrumador, se convirtió en una oportunidad significativa para el desarrollo educativo tanto de los alumnos como mío. La Escuela Primaria Rural Federal Emma Berta Darwin de Vidal, situada en la ranchería Anacleto Canaval, segunda sección Tabasco, fue el escenario de mis prácticas durante 3 semanas, ya que tuve la oportunidad de enseñar a alumnos de tercer y quinto grado. A pesar de las limitaciones de espacio que la escuela presentaba, contaba con excelentes recursos tecnológicos que me facilitaron el proceso de enseñanza. Uno de los mayores retos que enfrenté fue la necesidad de implementar estrategias educativas que atendieran las diferentes necesidades de cada alumno. Para ello utilicé la metodología STEAM, basada en la indagación y el trabajo colaborativo entre los alumnos, adaptando pues cada lección a las capacidades y ritmos de aprendizaje individual de los alumnos. El papel del docente en un aula multigrado es crucial y multifacético, pues la maestra titular con la que trabajé no solo planeaba por grado, sino que también fomentaba un ambiente de respeto y colaboración entre los alumnos, estrategia que de ella tomé. De ella aprendí que la adaptabilidad y la capacidad de respuesta a las necesidades del grupo son esenciales para el éxito en un entorno tan diversificado y la importancia de que los alumnos aprendan correctamente. Reflexionando sobre mi práctica, pude identificar mis fortalezas y áreas de mejora, ya que trabajar en un aula multigrado me enseñó la importancia de una buena planificación flexible y la implementación correcta de estrategias para la enseñanza y aprendizaje. Sin dudar que también lleve a cabo un plan de trabajo desarrollado en el principio de tema común, con actividades diferenciadas según lo establecido por el Programa de Educación Multigrado PEN 2005.
Durante esta práctica también llevé a cabo recursos didácticos para la incrementación de la enseñanza, como lo fueron las músicas, videos y uno que otro recurso didáctico manejable para trabajar los contenidos. Personalizado. La metodología que usé en escuela multigrado fue el aprendizaje basado en problemas, ya que este método fomenta la autonomía y la cooperación entre estudiantes. Al agrupar a los alumnos de diversas edades, se facilita el aprendizaje entre pares, en donde los estudiantes se pueden apoyar entre sí y reforzar su propio conocimiento y desarrollar habilidades de liderazgo y empatía. Además, el docente en aula multigrado aprende a adaptar su enseñanza de manera creativa y flexible, empleando estrategias que atiendan a las necesidades individuales y colectivas de los estudiantes. También les ponía dispositiva para explicar mis temas, ya que mis alumnos eran visual y auditivo. Esto fue de mucha ayuda al momento de explicar mis temas. La práctica docente en el aula multigrado requiere de una planificación meticulosa y una gestión eficaz del tiempo y los recursos. En mi experiencia he encontrado que la clave está en establecer rutinas claras y actividades que permitan a los alumnos trabajar de forma independiente y de manera grupal, mientras se les brinda atención personalizada. La integración de proyectos temáticos y el uso de recursos comunitarios favorecen el aprendizaje del alumno, ya que conecta el contenido académico con la realidad de los estudiantes. El docente en el aula multigrado no solo enseña, sino que también actúa como mediador, mentor y facilitador del aprendizaje. Su compromiso se refleja en la capacidad de crear un ambiente inclusivo y motivador, donde cada estudiante se sienta valorado y apoyado. En estos entornos, el maestro debe ser innovador y proactivo, utilizando estrategias didácticas variadas que promuevan la participación activa y el pensamiento crítico del alumno. Les vengo a hablar sobre mi jornada de práctica, mi jornada de observación y algunos recursos didácticos que utilicé durante este tiempo en la primaria. Primero tendríamos que conocer su contexto comunitario. Mi primaria es la Constancia Fernández, viuda de Georgiana. Se ubica en la ranchería Anacleto Canaval, cuarta sección. Bueno, es una comunidad de aproximadamente 750 habitantes. Es rural y la mayoría de los niños que asisten a esta escuela pertenecen a esa misma comunidad. El principal medio de transporte es el transporte público y las principales actividades económicas es el comercio y la agricultura. Ahora, si nos acercamos al contexto escolar, estamos hablando de una escuela que es pentadocente. Tiene 154 alumnos y a mí me tocó estar de observación y de práctica en el salón de quinto y sexto grado con el maestro Luis.
Bueno, empezando ya con el aula, contamos con 37 alumnos, a los cuales, bueno, yo les apliqué un test BAC para estilos de aprendizaje. También otra herramienta que utilizamos en nuestras jornadas de prácticas fue el diario. Y bueno, ya hablando al contexto de la práctica, estamos con las planeaciones, con las cuales tuvimos algunas complicaciones, pero obviamente sí pudimos cumplirlas. No, tal vez no en el tiempo exacto en el que estaban planteados, pero sí logramos cumplirlas. También como maestros teníamos que tener un control de asistencia, teníamos que tener obviamente nuestras evaluaciones con respecto a los productos. Y algo que yo puedo rescatar es que al trabajar por proyectos se me facilitó mucho tener temas en común con ambos grados. Y aunque sus niveles de aprendizaje eran distintos, pude encontrar la manera de nivelarlos y pudimos llevar a cabo los proyectos. Por ejemplo, uno de los productos que hicimos fue un tríptico sobre el sistema solar, relacionando por la parte de lenguajes el tríptico y por la parte de saberes y pensamiento científico lo que era el sistema solar. Gracias. Durante mi experiencia como practicante en el aula de multigrado tridocente en la Escuela Florentino Hernández Bautista, grado quinto y sexto, he observado cómo la diversidad de los estudiantes pueden convertirse en una fortaleza. La planificación cuidadosa y la flexibilidad son claves para atender a las necesidades individuales de cada alumno. Un aspecto relevante ha sido las creaciones de proyectos integradores que abordan contenidos curriculares comunes a través de actividades que permiten distintos niveles de complejidad, adaptándose así a las capacidades y conocimientos propios de cada estudiante. Nosotros como practicantes jugamos un papel fundamental como mediador y facilitador del aprendizaje. Es indispensable que nosotros como practicantes nos comprometamos con el proceso educativo de cada estudiante, reconociendo sus diferencias y potencialidades en el contexto. Debemos ser capaces de diseñar estrategias didácticas inclusivas y dinámicas, promoviendo la participación activa de todos los estudiantes. Este rol también implica un compromiso constante con la actualización y formación profesional para estar al tanto de las mejores prácticas pedagógicas implicables a un entorno de multigrado. Para evidenciar mi experiencia docente y los saberes adquiridos, he diseñado y elaborado una serie de recursos audiovisuales que muestran el desarrollo de las actividades en el aula. Este recurso incluye videos de clases, entrevistas con los estudiantes y ejemplos de proyectos realizados. En el audiovisual se puede observar cómo los alumnos interactúan y colaboran entre sí, creando un clima en el aula positivo y enriquecedor. El clima del aula en mi grupo de prácticas se caracteriza por la cooperación y el respeto mutuo. Los estudiantes participan activamente en las actividades y se apoyan entre ellos, lo cual facilita el aprendizaje en conjunto. En los materiales audiovisuales se presentan ejemplos de estrategias de enseñanza como el trabajo en grupos heterogéneos, el uso de materiales didácticos, manipulativos y la implementación de tecnologías de la información para apoyar el aprendizaje del practicante con el progreso educativo individualizado y el uso de recursos